Hey iglesia, bienvenidos. Estamos muy contentos de estar nuevamente en tu casa, en la comodidad de tu hogar, o tal vez estás en el trabajo y viendo esta reunión. Hoy es un día histórico. Hoy 2 de agosto del 2020 estamos teniendo simultáneamente la reunión presencial en nuestras instalaciones y estamos teniendo también iglesia en línea. La iglesia online llegó para quedarse, así es. Si supieras todo lo que vivimos y siendo sinceros, vulnerables, es que no estábamos listos para esta temporada, no sabíamos hacer nada de esto, pero la verdad es que hemos tenido discipulados, hemos transmitido la cultura de la casa, hemos tenido juntas, cursos y sin fin de cosas y actividades a través de estos medios digitales. Nos hemos conectado con gente de Tijuana, es más, se ha conectado gente desde Costa Rica, algunos otros países, otros estados, y por eso decidimos seguir con la iglesia en línea. Mucha gente se sigue congregando a través de este medio y eres bienvenido. Somos una iglesia para todos, así es que bienvenidos todas las personas que se sigan integrando a través de este medio. Son parte de nosotros y espero que algún día nos podamos ver de forma presencial. Si supieras también, cuando iniciamos esto fue tan chistoso porque no sabíamos cómo hacerlo y no teníamos los medios. Así es que comenzamos a grabar con celulares, seguimos grabando con celulares, estamos esperando la provisión de Dios para comprar una buena cámara y mejorar nuestras transmisiones. Pero fíjate, recuerdo que en una ocasión queríamos grabar varias tomas. Entonces, como no teníamos base para celular, pues con unos vasos de unicel les hicimos un corte en medio y ahí colocamos el celular para hacer la grabación. De verdad que Dios ha sido tan bueno en este tiempo, hemos visto su fidelidad y de nuestro lado Dios desarrolló nuestra creatividad, porque en verdad los amamos, en verdad todos son importantes, no solamente los que vengan a la iglesia presencial, ustedes que nos siguen viendo a través de este medio, tiene mucho valor su vida, de verdad les amamos. Por eso hoy te quiero hablar de este tema que se llama imparable. Regularmente Dios nos habla de aquellas cosas que debemos de mejorar, que debemos de reflexionar, que debemos de cambiar y se enfoca directamente en nosotros y la ayuda que nos provoca o nos produce el Espíritu Santo para tener esas mejoras. Pero hoy nos vamos a enfocar completamente en lo que Dios hace en nosotros, en su obra y cómo a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto la fidelidad, la lealtad, la misericordia de Dios constante. Y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, a través de este momento histórico donde Dios les está haciendo recordar al pueblo de Israel la fidelidad de Dios. Y dice así, versículo 2, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Versículo 3. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se gastó, fíjate qué importante, no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Señor, gracias por tu palabra, que el mensaje del día de hoy venga a nutrir nuestra alma, nuestro espíritu, y el día de hoy podamos conocerte como ese Dios leal, Dios fiel, imparable en sus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Nos encontramos en el momento histórico donde Dios le hace recordar a su pueblo Israel las últimas décadas. Imagínate 40 años viviendo en el desierto. Y desierto es una muestra, un ejemplo
de esas temporadas donde no vemos fruto, en esas temporadas áridas, donde por más que nos esforzamos no vemos avance, donde más buscamos agua y no la encontramos. Son esos tiempos donde pareciera que Dios no está con nosotros, donde pareciera que Dios nos ha olvidado o se ha alejado de nosotros. Pero es allí en el desierto donde Israel, en esa temporada difícil, donde más Dios se revela a sus vidas, donde más lo conocen, donde sus atributos son mostrados, lo que Él es y lo que Él desea hacer con su pueblo. Es donde encontramos el tabernáculo, es donde encontramos cómo Dios se manifiesta en un monte Sinaí, mostrando toda su gloria, su santidad, su justicia. Es ahí en el desierto donde Dios se revela de una manera sobrenatural, en una manera tan clara de quién es Él. Y algo que yo puedo notar es que durante estos 40 años el pueblo de Israel fue formado en carácter, fue probado, como lo acabamos de leer en Deuteronomio. Dice el Señor que los pasó por el desierto para probarlos, para ver su carácter, para tratar con ellos, pero también para mostrar principios como no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¡Wow! Dependencia de Dios, la fidelidad de Dios. Y en ese tiempo de desierto donde parece que no hay fruto, donde todo se viene para abajo, como en esta temporada donde tenemos que cerrar el negocio, donde tal vez familiares se han enfermado, en momentos donde decimos, Dios, ¿dónde estás? Es el momento donde Dios nos ayuda y nos enseña a depender de Él, porque Él seguirá siendo fiel a su palabra y a sus promesas. Y es algo que debemos de subrayar, la fidelidad de Dios. Que en el tiempo del desierto Dios sostuvo a su pueblo. ¿Qué denota con esto? ¿Qué es lo que nos muestra? En primer lugar, que Dios es generoso. Que Dios es generoso. Que estando en el desierto el pueblo de Israel experimentó uno de los mayores milagros, uno de los milagros más extraordinarios que ni sus antepasados, dice la Escritura, ni ninguna otra generación había experimentado. Experimentó el maná. ¿Qué es el maná? Dice la Escritura que era como hojuelas que caían del cielo. Se le reconocía porque después surgió la creatividad. Fíjate cómo Dios provee y después surge la creatividad de la gente. Yo me imagino que hacían maná en salsa verde, maná en guajillo, y maná en un montón de guisados, ¿verdad? Pero Dios provee. Y lo encontramos en el versículo 16 de Éxodo, capítulo 16, perdón, de Éxodo, en el versículo número 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a poner a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. ¡Wow! Un hecho sin precedentes, que lloviera pan del cielo. ¡Qué loco!, ¿no? Imagínate. Están en el desierto desesperados, quejándose de Dios, diciendo, para esto nos sacaste, para morirnos en el desierto, mostrando su corazón de esclavo, mostrando su corazón de víctima. Lo hemos visto en predicaciones anteriores. Pero Dios mostrando su fidelidad, haciendo un acto sobrenatural, que cayera pan del cielo. Pero algo muy importante es que se necesitaba fe. Se necesitaba confiar en Dios, porque la instrucción de Dios fue, solamente tomarán la porción necesaria por día. Solamente tomarán la porción de acuerdo al número de personas que habiten en su casa, pero muy claro, la cláusula decía, será por día. Porque los que abusaban
En este caso se echaba a perder el alimento, le salían gusanos. ¿Qué demuestra esto? La fidelidad de Dios, su confianza en nosotros, creyendo en nosotros, confiando en nosotros, en proveer lo que necesitamos. Pero el pueblo de Israel y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios día con día. Porque la instrucción era: tomarás solamente la porción de un día. Y se necesita mucha fe para hacer eso en el desierto. Porque en el desierto queremos acumular, guardar, queremos tener una bodega llena de alimento, porque el día de mañana va a ser peor. Pero en este caso estamos finalizando tal vez la contingencia y esto va a seguir, entramos a una nueva normalidad. Pero hoy yo creo que muchos de nosotros ya la cuenta bancaria está a su límite, vemos nuestros ahorros y se acabaron y estamos en el punto donde, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Es necesario abrir el negocio, es necesario salir a trabajar. Señor, provéeme. Y estas personas, el pueblo de Israel necesitaba fe para el día siguiente. Porque si solo tomaban la porción de un día, se les acababa en la noche, mañana tenía que volver a llover pan. Y eso era confiar en Dios, era descansar en su promesa. Y quiero decirte algo, Dios es fiel. Dios te va a sostener cada día. Jesucristo lo dijo con estas palabras: no os afanéis por nada, no te afanes. ¿De qué sirve que nos afanemos? Y nos pone un ejemplo y nos dice: ¿has visto las aves que no tienen quien les dé de comer? En este caso, que no hay quien les esté proporcionando, y aún Dios las sustenta. ¿No has visto las plantas, los lirios que están hermosísimos? ¿Quién los sustenta? Dios. Y les dice este principio: no se afanen por el día de mañana, cada día trae su propio afán. Confiemos en la fidelidad de Dios, en su generosidad, porque Dios es generoso. ¿Y cómo es que en el sexto día Dios les decía: tomen doble porción? Y no se echaba a perder. Wow, de verdad vemos la generosidad de Dios, su lealtad, ese principio de amor por nosotros, de misericordia y de ser generoso. Quiero enseñarte este principio. Si Dios nos pide que hagamos algo, Él nos va a sustentar para hacer ese algo. Wow, si Dios nos pide algo, Él nos va a sustentar para ese algo. Si Dios te pide algo, si Dios le pidió al pueblo salir de Egipto y pasar por el desierto, es porque Él iba a proveer. Él no te puede pedir algo y enviarte solamente así. Te pide algo y siempre provee. Dios le pidió a Abraham, a su hijo Isaac, y en el momento que está a punto de sacrificarlo, Dios lo detiene y provee el cordero, el cabrito que estaba atorado y que Dios había provisto. Siempre que Dios te pide algo, te va a proveer. Moisés le proveyó, eso es sobrenatural, esas 10 plagas. Después en la vara proveyó esa fe. ¿Sí me explico cómo cuando Dios da, hasta los costales presta? Dice el hermano Myers. Si Dios te pide algo es porque Él lo va a sostener. La generosidad de Dios produce en nosotros una dependencia. Confiemos en Él. Y algo que hemos visto en toda esta temporada de escasez precisamente ha sido la provisión de Dios. Día con día Dios ha sido fiel y ha dado, ha provisto, ha suplido las necesidades. Y aunque los recursos bajaron y aunque todo tal vez se vino para abajo, Dios siguió siendo fiel y cada día proveía el maná, cada día daba el pan, cada día daba el sustento, cada semana veíamos su provisión. Dios fue fiel. Y te lo digo conmovido, con lágrimas en mis ojos, mostrando la fidelidad de Dios. Dios fue fiel. Dios fue misericordioso y nos sostuvo. Y aunque había semanas que decíamos: Dios, ¿cómo le vamos a hacer? Dios proveía, yo te aseguro que tú también. Porque en medio del desierto, Dios envía su maná. Dios envía su provisión. Él es fiel. Y con esto termino. Dios es imparable.
Nada lo detiene en cumplir su obra, su voluntad, ni una crisis, ni una pandemia, ni ningún virus, nada. Es más, ni tu infidelidad va a detener el propósito de Dios. Ni siquiera nuestros errores, nuestra infidelidad, nuestro pecado. Dios es fiel y cumple sus promesas. A Jesús nada lo detuvo para cumplir su propósito en esta tierra. Nada, ni las personas, ni la fama, ni los milagros, nada. Él se mantuvo firme hasta cumplir su propósito, porque el Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. El Señor no nos abandona, el Señor no nos deja. El Señor lo prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ni siquiera nuestra infidelidad lo aparta de cumplir su propósito en nosotros. Wow. Durante estos años en el desierto no faltó la fidelidad de Dios. A pesar de cómo era el pueblo de Israel, Dios fue leal a sus principios, más que a las personas, querido. Si no has sufrido las consecuencias, no es porque seas muy bueno, sino porque Dios ha sido fiel a su palabra. Encontramos en Israel, en el desierto, un pueblo tan quejumbroso, un pueblo tan difícil, pero ni así el Señor se detuvo, su lealtad se mantuvo, su fidelidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios fue fiel a su palabra, más que a las personas, fue fiel a Él mismo, a su principio, a su misericordia. Y tal vez en esta temporada no has visto la consecuencia, viviendo una vida como la estás llevando, llena tal vez de infidelidad, de deslealtad, de pecado. ¿Sabes por qué no has tenido una consecuencia? Por el amor de Dios, por la fidelidad de Dios a su palabra, por su misericordia, porque te está dando la oportunidad de arrepentirte, y con cuerdas de amor y lazos de misericordia tal vez te está llamando. Y es un momento oportuno de arrepentirnos y volvernos a Dios. Es el momento el día de hoy. No esperes, porque mañana no sé si las circunstancias vayan a cambiar. Pero hoy es un buen momento. Termino con Lamentaciones 3:22. El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Wow. Así como este hombre tan sabio que escribió Lamentaciones, esperemos en Él. Dependamos de Él, confiemos en Él y digamos, como el profeta: el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Descansa en Él, confía en su promesa, Él cumplirá su propósito en ti. En el corazón de Dios nos muestra su fidelidad, su lealtad. Tenemos un Dios fiel. Confía en Él, descansa en Él, descansa en su palabra, en sus promesas, en su lealtad, en su misericordia, que cada día se renuevan por amor a nosotros. Y aunque pases por el desierto, aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Dios estará contigo. Y por ello quiero orar y decirle a Dios: gracias. Hoy no pedir por nosotros, hoy decirle gracias, porque en todo este tiempo fuiste fiel, Señor. Fue leal el Señor contigo y conmigo y con todos nosotros. Y vienen grandes cosas, nuevas temporadas. 2020 nos ayudó a reenfocarnos. Fue lo que profetizamos al inicio del año. 2020 será un reenfoque. Será una temporada donde nuestra visión se va a ajustar como el 2020. Y así ha sido. Dios ha tomado el control de todo esto. Oremos. Señor, gracias por tu lealtad, tu fidelidad. Gracias, Señor, por todo lo bueno que nos has mostrado que eres.
porque a pesar de las circunstancias, de los conflictos, de los pleitos, de la llamada crisis, Señor, en tu reino no hay crisis. En tu reino hay lealtad, fidelidad, hay principios, como si nos delegas algo, vas a proveer para ese algo. Gracias, Señor, porque en ti hemos confiado y tú has sido fiel. Gracias porque no nos has dejado, no nos has abandonado. Gracias porque has sido fiel a tus principios. Y hemos visto el maná, hemos visto la provisión diaria. Gracias, Jesús, porque tú eres el pan que descendió del cielo y cada día nos alimenta. Ayúdanos a cambiar, Señor, y a ver tu lealtad, a valorarla, a abrazar y honrar tu fidelidad, porque grande es tu fidelidad, Señor, y ningún día nos dejaste. Ninguno, Señor, nos mostraste en esta temporada desértica que tú sigues siendo fiel y que no cambias, Señor, en tus principios. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén.